Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más en la primera de ATV. Vamos a hablar de la inflación, sobre todo ligada a los precios de alimentos, y para ello establecemos contacto a través de la tecnología Zoom con Humberto Arandia, director nacional del INE. ¿Cómo está? Qué gusto poder conversar con usted. Buenos días. Los saluda Oscar Romero. Muy buenos días, Oscar. Agradecer la cobertura brindada a TV y de la misma manera saludar a toda su gentil audiencia. ¿Cuál es la tasa de inflación, director, de acuerdo a los últimos datos que tiene el Instituto Nacional de Estadísticas? Al mes de octubre, que es el último dato que tenemos disponible, la inflación acumulada, vaya que es una cifra compleja, alcanza a 7,26%. ¿Qué sectores han influido en esta cifra de los últimos meses en torno a la inflación boliviana? Sobre todo en el último mes, el mes de octubre, que fue el más complejo de los últimos años, sin lugar a dudas. En octubre, la inflación fue de 1,64, donde los sectores que representaron una mayor importancia dentro de la inflación son sobre todo el de alimentos, consumidos tanto dentro como fuera del hogar. Ahora, director, ¿cómo se compara la inflación frente a otras gestiones pasadas, por ejemplo, los últimos años? Hacer una comparación resulta bastante complejo, porque no solamente tenemos que remitirnos a un número frío y puro. Es cierto, este 2024 estamos enfrentando una inflación mucho más alta que los años pasados, pero también lo que es cierto es que este año estamos enfrentando una diversidad de problemas climatológicos muy complejos, pero sobre todo hemos enfrentado durante el mes de octubre un bloqueo ocasionado por los intereses de una sola persona que afectó significativamente al abastecimiento de los alimentos en nuestro país. Por ejemplo, si uno vivía en Cochabamba, enfrentaba una serie de ironías. Difícilmente en la ciudad de Cochabamba, el área metropolitana Canata, podía encontrar tomate, pollo, carne, siendo que Cochabamba es un departamento netamente productor de estos bienes, de estos alimentos. Algo contradictorio. ¿Todo por qué? Por los bloqueos que se daban en el Valle Alto, en las zonas de Epizana, Vacas, Aiquile, que impedían que la producción vaya hacia la región metropolitana Canata y también hacia el resto del país, hacia La Paz, Oruro, Potosí, que son los mercados habituales de la producción de esta zona que bien señalaba. Ahora, ¿cómo afecta la inflación al poder adquisitivo de las familias bolivianas, director? Es complejo, puesto que a mayor inflación tenemos menor adquisitivo ante la estabilidad que se puede tener en los ingresos. Pero sobre todo es más complejo cuando esta inflación proviene de choques tan abruptos como ha sido el caso de los bloqueos. Una inflación que no es que se soluciona una vez que se levanta el bloqueo. La inflación puede durar de un bloqueo de varias semanas posteriores al levantamiento del mismo. ¿Por qué? Porque en este caso, el hecho de reabastecer a todos los mercados con el producto faltante no puede darse inmediatamente. Tarda de pasar del mercado, perdón, del sector de producción al mercado, siempre sus buenos días. En tal sentido, el impacto que ha tenido los bloqueos no ha sido solo de corto plazo, sino desde mediano plazo también. Bueno, en esa línea, director, ¿qué porcentaje de la inflación actual en Bolivia se debe al incremento de los precios, tomando en cuenta estos 24 días de bloqueos que han afectado al sector productivo y agrícola? Es complejo poder entrar en este tema, pero es importante que lo sepa la población en general, puesto que del 1,64% que fue el mes de octubre, 1,45 lo explican los bloqueos, es decir, el 90% de la inflación de octubre puede ser explicada por el comportamiento de los bloqueos ocasionados por una sola persona.
Alimenticios que han sufrido estas variaciones e incremento de precio a raíz de lo que estamos mencionando, problemas internos, políticos, sociales que vivía el país días atrás. Pollo, carne de res, verduras y alimentos en general, sobre todo aquellos perecederos que se encontraban en el medio del sándwich de los bloqueos ocasionados por esta política radical. De tal manera que esa producción que se encontraba al medio no podía ir ni a Santa Cruz, ni a Cochabamba propiamente dicha, ni a La Paz o al resto de los departamentos del occidente y los valles, por lo cual realmente la afectación fue muy compleja. Ahora, dejando de lado los bloqueos, ¿cómo está afectando la estacionalidad y los fenómenos climáticos en torno a estos productos alimenticios que tienen variaciones y que dan como resultado este incremento de la inflación en nuestro país? Este año realmente fue muy atípico, puesto que hemos registrado una de las sequías más fuertes de los últimos 40 años. Y en este contexto es que el calendario agrícola en su conjunto se desplazó. En lugar de cosechar, por ejemplo, el tomate en los meses de marzo, abril, mayo, lo hemos cosechado en mayo y junio. En lugar de cosechar la soya en enero, febrero, se ha cosechado en abril, mayo. Y así puedo citar gran cantidad de alimentos que se han visto afectados. Por ende, este desplazamiento del calendario agrícola ha ocasionado en algún momento picos de la inflación y en los precios de estos bienes, de estos alimentos. Y que por estacionalidad climatológica han generado un incremento desmedido, que posteriormente se normalizó, pero viene el impacto de los bloqueos y nos complica la vida nuevamente, haciendo que el más dañado sea el bolsillo de toda la población en general. Ahora, director, hablar de inflación también hay que tomar en cuenta tanto importaciones y exportaciones, ¿verdad? En esa lógica enfocada sobre todo en los alimentos, más la problemática que del gobierno nacional es una lucha constante, el contrabando, que igual inciden en estos datos que ustedes van presentando, ¿verdad? Evidentemente. Y vaya que la inflación en otros países es muy compleja. Por ejemplo, cuando hablamos del fenómeno del Niño, hablamos de un fenómeno de impacto global. El fenómeno del Niño golpea de la misma manera a Bolivia, Argentina, Perú, Brasil, Chile, Estados Unidos, toda Europa, toda Asia. Entonces no es algo propio de Bolivia. Pero, por ejemplo, si nos remitimos única y exclusivamente a la región, en el caso argentino, el tomate subió en gran medida, a cotas muy por encima de las que hemos observado en el mercado interno. En este momento en Bolivia la inflación es de 7.27%. ¿Cuánto es la inflación acumulada a octubre en Argentina? 107%. Vaya que le estamos pasando mal. Si la inflación en Argentina es 107%, y de ese país, por ejemplo, traemos la mayor parte de productos para el cuidado personal, llamémoslo así, shampoos, jaboncillos, cremas, entre muchos otros, obviamente que si tenemos una inflación tan elevada en el vecino país, por los problemas que se tiene de política económica en el mismo, los precios en el mercado interno en nuestro país, en Bolivia, van a subir. Y por ende tenemos una inflación importada que también es significativa. Claro. Director, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué se espera más adelante a corto y mediano y largo plazo? ¿Que se estabilicen los productos alimenticios para evitar susceptibilidades en la población? ¿Van a seguir subiendo, incrementando? ¿Qué nos dicen los números que manejan ustedes como Instituto Nacional de Estadística? Si hemos aprendido algo en este año es que es muy difícil hacer proyecciones en un entorno tan volátil. En este sentido, solamente podemos señalar de manera clara que en la medida que no se tengan bloqueos de índole político que afecten el libre tránsito de la población en general,
en la medida que no tengamos problemas climatológicos. Por suerte, después de 4 años, al parecer vamos a enfrentar condiciones neutrales del fenómeno del niño-niña que van a hacer que la producción se regularice. Y también en la medida que no tengamos la salida de nuestros productos a otros países, contrabando a la inversa, que estamos efectuando una lucha frontal contra este fenómeno, vamos a tener una regularización de los precios gradual. No podemos hablar de una regularización abrupta, porque eso técnica y económicamente es poco factible, pero sí gradual en la medida que se cumplen estos supuestos. Director, como siempre es un gusto poder conversar con ustedes sobre los datos que va analizando y monitorizando el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Algo más que quiera agregar, por favor? Quiero invitar cordialmente a toda la población a hacer un monitoreo de precios para evitar también la especulación por parte de los comerciantes. Invitar a todos los gobiernos autónomos municipales de todas las ciudades de nuestro país a hacer su función constitucional de la lucha contra el agio y la especulación y también tratar de evitar bloqueos políticos que son innecesarios y dañan a nuestra población. Tengan ustedes muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, director. Gracias por su tiempo. Estaba con nosotros Humberto Arandia, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas de nuestro país, dándonos los detalles en torno al incremento de precios en los productos de la canasta familiar por varios fenómenos. Decía, los bloqueos de los 24 días que ha vivido nuestro país, además de los fenómenos climatológicos y otros aspectos que también suman a esta cifra que tiene registrada más del 7% de inflación hasta octubre, esta inflación acumulada en nuestro país y que se espera que se vayan ya gradualmente estableciendo los precios normales en los diferentes productos alimenticios.